Bueno, entonces, ahora vamos a explicar lo que son las propiedades de la materia. Recordemos que simplemente la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, ¿listo? Que tiene un volumen específico y una masa específica. O sea, todo lo que conocemos actualmente es materia. Ahora, que las propiedades que tiene la materia son las características específicas que tiene cada objeto o cada materia que conocemos. Tenemos dos tipos de propiedades, las extrínsecas y las intrínsecas. Las extrínsecas son todas aquellas propiedades las cuales pueden cambiar con la cantidad de materia. O sea, no es lo mismo que tengamos, por ejemplo, un bloque de hierro gigante a un bloque de hierro pequeño. ¿Por qué? Porque cambiaría su masa, ¿sí? Cambiaría su volumen, su peso, su densidad. Bueno, en cambio, las propiedades intrínsecas son todas aquellas que no cambian con la cantidad de materia, ¿vale? Entonces, en ese caso, vamos a empezar por las propiedades extrínsecas, que son las más sencillas. Vamos a tener la dureza de un objeto, ¿vale? La dureza de un objeto se determina por medio de aplicar presión en ello. Significa la capacidad o resistencia que tiene un objeto a ser cambiada su forma, ¿vale? Entonces, en la dureza, por ejemplo, la podemos determinar en sólidos como el hierro, la madera y demás. La inercia del objeto es qué tan reactivo puede llegar a ser. La divisibilidad simplemente es cuánto el objeto permite ser fragmentado poco a poco. La impenetrabilidad es la propiedad que tienen los objetos, está relacionada con la dureza y significa la propiedad que tiene de resistir el impacto de objetos. Entonces, por ejemplo, la impenetrabilidad es una de las propiedades que se determina en materiales que van a servir para blindaje, como por ejemplo están las cosas que son antibalas y demás. La densidad es una propiedad muy importante porque esta es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. Entonces, su ecuación matemática tiene una ecuación matemática que va a ser igual a densidad igual a masa sobre volumen, o sea, gramos sobre mililitro o kilogramos sobre litro. Siendo así que entre más grande sea la densidad de un objeto, o sea, ese número que nos dé, digamos, por ejemplo, si vemos en la tabla periódica, la densidad de algún objeto como el selenio puede ser mucho más alta que la del oxígeno. ¿Qué significa esto? Que si tenemos un litro de oxígeno y un litro de selenio, el selenio va a pesar mucho más que el oxígeno, ¿vale? Entonces la densidad relaciona directamente cómo se comporta la masa con respecto al volumen. Si es muy grande el número, significa que con poquito volumen tendremos mucha masa y si es muy pequeño el número, significa que con mucho volumen, que con poquito volumen tendremos muy poca masa. El volumen pues simplemente va a ser la cantidad de espacio que va a ocupar un cuerpo. Entonces vuelve y juega lo que empecé a decir al principio. No es lo mismo tener un kilo de hierro a tener un gramo de hierro. ¿Listo? Ahí tenemos que son dos propiedades extrínsecas que están cambiando con la cantidad de materia. Primero la masa y el peso y el volumen. La masa y el peso son una relación en cuanto a la cantidad de materia. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? Masa es una cantidad de materia y peso es esa cantidad de materia multiplicada por la gravedad. ¿Listo? Es la relación que tiene la masa con la gravedad. Ahora, si pasamos a las propiedades extrínsecas, vamos a tener diferencias.